Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y hoy, queridos hermanos, tenemos una palabra de parte de Dios. Estamos celebrando prácticamente en todo el mundo. Se celebra la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a entender algo bien importante. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Y para ello quiero pedirte que abramos la Biblia en el libro de Isaías 53. Y este libro se escribió siglos antes de que sucedieran las cosas, de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, y podemos entender que Dios diseñó este plan. El Señor diseñó este plan de dar a su Hijo por cada uno de nosotros, y lo hizo con un propósito, y también es parte de lo que vamos a entender el día de hoy. Así es que vamos a leer todo el capítulo, son 12 versículos, y yo quiero que pongas mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Isaías 53, ¿lo tenemos? Amén. Y dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Súper bien. Aquí habla acerca de la crucifixión, de lo que recibió el Señor Jesucristo, y dice ahí claramente que lo hizo
por todos los pecados, que Él llevó en sí mismo los pecados pues de todos nosotros, de todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que algo bien importante, y lo tenemos que tomar con toda la seriedad, y que es el pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado es algo que Dios aborrece, que es pues la desobediencia, actos que lastiman el corazón de Dios, palabras que lastiman el corazón de Dios. El pecado nos separa de Dios, ya sea por falta de conocimiento o por pecar deliberadamente. Las consecuencias son las mismas. Muchas veces personas pueden argumentar que no lo sabían o que no lo entendían, pero las consecuencias del pecado, sabiendo que es pecado o ignorando que es pecado, las consecuencias vienen siendo las mismas. Desde la creación el hombre transgredió la voluntad de Dios, y entonces vino una separación, vino una muerte espiritual, vino una separación entre el hombre y Dios. Pero Dios mantuvo su plan, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero, saber que el pecado nos separa de Dios. Si nacemos con una pues naturaleza pecaminosa, una naturaleza, y estamos separados de Dios, pero Él en su infinito amor, porque no es porque lo merezcamos, sino en ese amor, en esa naturaleza de amor, dio a su Hijo en sacrificio. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan, que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que no nos perdiéramos. Y entonces dio a su Hijo en sacrificio, y esa sangre derramada en la cruz es lo que nos limpia de pecados, es lo que nos trae nuevamente esa comunión con el Señor. Entonces el pecado nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo justo, y por eso es importante entender que el pecado nos separa de Dios, y el pecado es algo que Dios aborrece. Entonces tenemos que tomarlo con esa seriedad, y vamos a entender el día de hoy en su exacta dimensión qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Eso es algo que tenemos que guardarlo en nuestro corazón, porque ahí depende no solamente nuestra vida en la tierra, sino también nuestra vida en la eternidad. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dio su vida en sacrificio, y lo hizo por ti y lo hizo por mí, y lo hizo por la humanidad, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Eso fue lo que hizo. Ahora, ¿para qué lo hizo? O más bien, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por amor, un amor incondicional. Quiero decirte que Él no nos pide nada a cambio. El amor de Dios no es un amor que nos condicione para darnos el amor. Él no nos condicionó algo para dar a su Hijo. Lo hizo por amor, porque nos ama. ¿Y para qué lo hizo? Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Para qué lo hizo? Y vamos a ver cuatro puntos bien importantes que lo tenemos que atesorar, porque es lo que hizo y para eso lo hizo. Y te voy a pedir que pongas ahí el punto número 1, y es para ser justificados. Para ser justificados. Él tomó nuestro lugar con un propósito.
Y te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos 5. Amén. Y vamos al versículo número 7 y dice la palabra de Dios 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre. Ahora, ¿qué quiere decir justificados? ¿Qué es la palabra justificados? Justificados quiere decir que Dios nos perdona. Dios pasa por alto esas ofensas y nos declara justos. Y declarar justo a una persona va más allá de declararla inocente. Todos somos pecadores, pero en ese infinito amor nos justifica, no solamente declarándonos inocentes, sino va más allá el Señor, porque justos quiere decir como quien ha cumplido toda la ley y como quien ha cumplido todos los mandamientos. Ese es un justo. Entonces, quita de nosotros el pecado, pero no solamente los quita, sino nos justifica y nos lleva más allá de una inocencia, sino como quien cumple todos los mandamientos. Y no es lo que nosotros hagamos, no es lo que voy a hacer para ser justo, sino lo que Él hizo, y lo hizo en la cruz. Muchas veces podemos pensar que tenemos que hacer algo para ser justificados cuando ya se hizo todo en la cruz. Él lo hizo. Y eso es lo que tenemos que entender, que fue por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, fue por medio de derramar su sangre en la cruz, lo que nos justifica. Porque el pecado es condenación, y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, primero somos justificados. Después, punto número 2, ¿para qué? Para ser reconciliados. Para ser reconciliados. Reconciliar es restaurar la armonía, es ponerse de acuerdo entre las personas que estaban quizá en algún conflicto. Sucede en los matrimonios, sucede en las familias. Pero reconciliarnos es ponernos en paz con Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí donde estamos, en Romanos 5, pero en el versículo 10, dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿O para qué lo hizo? Para que fuéramos nosotros reconciliados. Y también te voy a pedir que me ayudes con tu Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, versículo número 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, nosotros fuimos los pecadores, nosotros fuimos los transgresores, y sin embargo Él dio su vida
el Señor Jesucristo derramó la última gota de su sangre para que fuéramos reconciliados, para que hubiera armonía, paz entre nosotros y Dios, pero fue por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Él nos reconcilia también con un propósito. No únicamente quiere tener una comunión, una armonía con nosotros. Dice la palabra de Dios, y te voy a pedir también que abras la Biblia en 2 de Corintios. Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Y dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5, amén. Versículo 18, dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces el propósito no solamente es que nosotros tengamos comunión, sino que seamos usados para reconciliar a muchos con Él. O sea, tenemos que ser evangelistas, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Y quiero decirte algo muy importante. El objetivo del evangelio es llevar a las personas al arrepentimiento, no es condenarlas. Dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar al mundo, sino a que por su Hijo sea el mundo salvo por Él. Y tenemos que mostrarles el amor de Dios a los perdidos. Eso es reconciliar, y eso es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas: reconciliar al mundo con Él. Y no es por medio de condenarlos, sino por medio de mostrarles el amor de Dios, de dar esas buenas noticias. Amén. Punto número 3. Para ser redimidos. Para ser redimidos. Y te voy a pedir que abras la Biblia en 1 de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1. Amén. Y vamos al versículo número 18. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él vino para que fuéramos redimidos, y redimir es la acción de liberar de un sufrimiento o de un castigo a alguien. Es rescatar o a sacar a alguien de la esclavitud mediante un pago. En la antigüedad, cuando querían rescatar a los esclavos, tenían que dar un precio. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él nos vino a redimir, nos vino a rescatar de la esclavitud del pecado. Y se tenía que pagar un precio. Y su precio fue la sangre del Señor Jesucristo. Y hoy somos libres. Amén. Pero no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditarlo siempre en nuestro corazón. No lo merecíamos,
Nuestro pecado, nuestra transgresión nos separó de Dios, pero Él, en ese infinito amor, nos vino a dar libertad de esa esclavitud del pecado. Y fue un alto precio, una libertad y un perdón de pecados total. Total. Y eso es ser redimidos, ser rescatados. Y ya se pagó el precio. Amén. 4, para ser santificados. Para ser santificados. Y te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Amén. Y vamos al versículo número 12. Hebreos 13, 12 dice la palabra de Dios: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Eso fue lo que hizo también. Y santificar es hacer a una persona santa. Santificar es que por medio de la gracia es purificar, es dedicar, es apartar a una persona para Dios y para sus propósitos. Eso es santificar. Dios tiene propósitos cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, acepta su sacrificio para que pueda ser usado por Dios, para que pueda ser santificado. Y nadie, por la misma naturaleza que tenemos, que es el pecado, puede ser santo o santificarse a sí mismo. Se necesitaba la sangre del Señor Jesucristo. Se necesitaba ese sacrificio, ese derramamiento en la cruz, y que fue por pura gracia y por pura misericordia para con nosotros. Es algo que también tenemos que darnos cuenta que es inmerecido. Pero sin embargo, en ese amor de Dios para con nosotros, dio a su Hijo en sacrificio. En esta época, cada año se conmemora, inclusive en muchos lugares se escenifica la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero el día de hoy tenemos que ir más allá. No solamente saberlo, sino realmente que meditemos acerca de para qué lo hizo y pensar en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. El libro de Isaías 53 habla precisamente de ese sacrificio del Señor Jesucristo, y los evangelios hablan de cómo fue ese sacrificio. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Mateo 27. Y vamos a leer algunos versículos únicamente. Mateo 27 habla acerca de la pasión, de la crucifixión del Señor Jesucristo. El 27 habla acerca de ese juicio, y el capítulo 28 habla de la resurrección. Pero vamos a ver algunos versículos de Mateo 27 y vamos al versículo número 26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, versículo número 26. Entonces le soltó a Barrabás
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y aquí leemos, hermanos, algunos versículos tan solo. Pero dice ahí que le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús. Los azotes que los soldados romanos daban a las personas que habían cometido un delito y que era un castigo, y ese castigo era un castigo de muerte. Dice azotes, pero la ley marcaba que tenían que ser 39 azotes los que le daban como un castigo ejemplar. Y esos castigos eran castigos hechos por soldados diestros y preparados para ese oficio. Eran preparados precisamente para, con esos golpes, sabían dónde golpear, sabían en qué momento hacerlo para ese castigo. Había en especial un látigo. En esos utensilios que se usaban, que tenía al final unas cuerdas, y en cada cuerda tenía unas puntas muy filosas. Y cuando se encajaban en la piel de las personas del Señor Jesucristo, prácticamente se venían con pedazos de piel. Dice la palabra de Dios que su espalda quedó como una sola llaga. Te decía yo, muchas veces se escenifica la crucifixión, pero realmente en Isaías leímos que no había parecer en él. O sea que no había una figura, no había un rostro, no se reconocía por tanto golpe. De hecho, cuando llegó el Señor Jesucristo a ese juicio, ya iba ensangrentado, ya lo habían, dice la palabra, que le habían dado de puñetazos. Y entonces ya llegó una condición, y dice ahí que lo azotaron, 39 azotes. Dice entonces: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, entre 80 y 100 soldados, y desnudándole. Una humillación que recibió el Señor Jesucristo, ser desnudado en público. Dice: y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Una burla. Se burlaban de él y escupiéndole. ¿Te puedes imaginar esa humillación al Señor Jesucristo de recibir golpes, humillaciones? Fue desnudado en público, le escupieron, y dice que lo llevaron para crucificarle. Y hoy tenemos que analizar que ese lugar que tomó el Señor Jesucristo era de nosotros. Él fue sin pecado. Sin embargo, Él en ese amor dio su vida y estuvo dispuesto a pasar ese tremendo sacrificio por cada uno de nosotros. En tu lugar, ¿cómo estás? Cierra tus ojos.
y lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor. Lo hizo para que cada uno de nosotros el día de hoy tuviéramos ese privilegio de ser justificados, redimidos, perdonados. Y vamos a darle gracias a Dios porque lo hizo por ti, lo hizo por mí. Hoy, Señor, quiero darte gracias porque fue algo tremendo lo que tú pasaste en esa cruz. Nosotros fuimos los que transgredimos la ley con el pecado. Nosotros fuimos los que fallamos. Nosotros fuimos los que lastimamos tu corazón y el corazón de otros. Y tú tomaste nuestro lugar. Tú recibiste cada golpe en nuestro lugar. Tú pusiste tu vida por cada uno de nosotros. Y no nos queda más que decirte gracias, porque no lo podemos pagar nosotros. No podemos hacer algo para ser reconciliados, justificados, santificados. Tú ya lo hiciste todo en esa cruz. Hasta la última gota de tu sangre se derramó en esa cruz. Y eso es lo que hoy, Señor, podemos entender, Señor. Cuánto amor para con nosotros, para dar tu vida. Un amor incondicional, un amor que no podemos comprender, pero sin embargo lo hiciste. No lo merecíamos. Cuán gran amor tienes a tus hijos, a todos aquellos que creen en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahí ponte de pie, hermano, ahí con los ojos cerrados. Y ahí con tus propias palabras, dale gracias. Dale gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo sé que tienes ahí esa imagen. Yo sé que no solamente está en tu mente, sino está en tu corazón. Y ahí con tus propias palabras, abre tu boca y hónrale a través de esta adoración. Preciosa sangre se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Tu sangre, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos en señal de que nos rendimos ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque ciertamente fue a la cruz, pero hoy vive y reina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy no tenemos más que decirte gracias por tomar nuestro lugar. Hoy no tenemos más que decirte, Señor, te amamos. Y hoy podemos entender en esa exacta dimensión lo que hiciste por mí, por mi casa, por mi familia, por mis generaciones. Hoy te doy gracias porque diste hasta la última gota de tu sangre para que yo tuviera perdón de pecados, salvación, vida eterna, pero para que también tuviera una vida, Señor, aquí en la tierra, Señor, con un propósito, Señor. Un propósito que tú me has dado a mi vida, Señor, y llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, a aquellos que necesitan escuchar, Señor, tu palabra y necesitan saber, Señor, que tú los amas, no importando su condición de pecado, porque no te importó nuestra condición. Por eso queremos darte gracias en esta mañana, mi Dios, por ese sacrificio que hiciste en esa cruz. Te damos gracias, Padre.
Damos gracias, Señor. Y en esa actitud de adoración, hermanos, vamos a tomar nuestro lugar.